Mi gracias, Walter. Primeramente, quiero dar el nombre de esta especie de conferencia que he preparado y le hemos denominado La corrupción empobrece a la población y enriquece a los bribones y granujas. Luego de esto, saludo a esta excelente iniciativa para poder exponer los candidatos a la primera magistratura sus ideas sobre cómo enfrentar la corrupción. Y quiero también saludar, y disculpen que lo haga en este foro, a quienes han ayudado en preparar la propuesta. Y ellos son quien ha dirigido el plan de gobierno nuestro, el ingeniero Luis Morante, y en estos temas ayudados por Patricia Jo, Richard Pérez Guerra, Jorge Samanés, Jorge Freire y Marcela Morales. ¿Por qué el título de esta conferencia o de este pequeño trabajo? Porque realmente el tema de la corrupción hace que la gente se empobrezca más. La corrupción generalmente se nutre de que algún particular ofrece beneficios indebidos a los funcionarios que tienen que tomar decisiones. Y el funcionario acepta el pedido o el ofrecimiento y cae en la tentación, cuando no es al revés, que el funcionario pide al administrado un privilegio que no le corresponde y lo recibe. Eso significa que el Estado, a través de sus 3 niveles de gobierno y todas las instituciones que lo conforman, muchas veces está pagando por adquisiciones de bienes, por adquisiciones o contratación de servicios y por contratación de obras muchísimo más de lo que realmente cuesta. Si eso no se pagara y no se lo llevara a un corrupto, significaría que se puedan hacer más postas médicas, que se puedan hacer más colegios, que se puedan hacer más hospitales, que se puedan hacer más kilómetros de carretera. Y realmente es criminal, porque hay niños que están estudiando en colegios, en escuelas que no tienen ninguna facilidad, que inclusive hemos visto, sobre todo al interior del país, a niños que han estado sentados en sus escuelas en ladrillos, que no han tenido una carpeta, que no había una pizarra, que no había ningún elemento de la logística educativa que los pudiera ayudar. Y hemos visto también postas médicas que tenían de techo acalaminas que no solamente estaban polvorientas, sino estaban oxidadas y la lluvia pasaba y le caía a los enfermos de toda edad. ¿Cuántos habrán muerto por no tener la necesaria atención de calidad debido a que el Estado no ha tenido los recursos que se ha llevado la corrupción? Por eso, el tema de la corrupción es francamente criminal. Pero uno de los que más lo ha señalado es Rodrigo Borja, expresidente de Ecuador, en su enciclopedia de política. Y digo el nombre, pelos y señales, porque nosotros en orden sí no plagiamos. La corrupción gubernativa, que lamentablemente es un signo de los tiempos, erosiona la autoridad, afecta la credibilidad de los órganos del poder y se convierte en una de las acechanzas más peligrosas contra la gobernabilidad democrática de un pueblo, porque corroe los valores éticos sociales sobre los que descansa la organización comunitaria. Agrega, la sociedad entonces puede entrar en una suerte de anomia, es decir, de descomposición global, de ausencia de normas éticas y jurídicas e incluso de referencias morales
para el comportamiento de las personas, de modo que no puedan distinguir lo lícito de lo ilícito, lo bueno de lo malo, lo permitido de lo prohibido. Esta confusión total de valores, a su vez, alimenta una corrupción generalizada y contagiosa, gravemente desestabilizadora, la cual puede expandirse en una forma de metástasis y toma cada vez mayores partes del cuerpo social. Y este tema de valoración ética del tema corrupción, evidentemente tiene dos componentes. Comienza con el tema ético, la gente desaprensiva de la ética que entra a la corrupción, sea en forma activa o pasiva. Y esa corrupción luego, de lo moral, se puede convertir en delictiva si está tipificada como delito. Pero la que es moral y aún no delito, va causando también estragos. Por ejemplo, esa frase, roba, pero hace obras, ¿qué me importa? Oiga, rompe la conciencia del pueblo, reduce la calidad y la capacidad moral de las personas. Y hay otras, pues, yo no voy a entrar en diagnósticos porque todos los conocemos, pero sí decir, pues, que en esa corrupción moral, por ejemplo, podemos ver ahora en los temas electorales cómo se financian algunas campañas, sobre todo publicitarias, y nadie sabe cómo. Y la verdad es que es uno de los temas en que deberíamos poner singular preocupación y fiscalización. Y sobre todo, quienes luego saben que van a ser candidatos porque quieren ser candidatos, pero van promoviendo desde entidades comerciales, asociativas o comerciales, que su figura, su persona, el elogio a la persona salga en cuanto letrero hay, en cuanta carretera y en cuanta calle, pagado en el fondo, o por los clientes de la sociedad, o por los alumnos de las universidades, no me van a decir que no es inmoral. Y rompe además el principio de la igualdad. Con tiempo de anticipación ya han metido nombre y figura, a diferencia de otras universidades en que se ve que solamente el tema del nombre de la universidad y qué enseña, o sea, cuáles son sus especialidades, es suficiente. Pero esto, que se ve todos los días, también es una forma de corromper la moral pública. En este tema de lucha contra la corrupción, para nosotros lo principal es la voluntad política. Y la voluntad política, lamentablemente, no se ha dado ni se da. Yo les puedo decir, por ejemplo, que esto me ha venido preocupando desde hace mucho tiempo. Yo hace 10 años que no estoy en el Congreso, pero cuando lo estaba, mi primer proyecto sobre corrupción y lucha contra ella fue el 3134, en octubre del 97, y todos los que presenté sucesivamente con este tema, toditos quedaron en el archivo porque nadie le interesaba que se luchara contra la corrupción. Y el constituyente y antes presidente de la Corte Suprema, amigo de muchos de los que estamos acá, César Fernández Arce, acuñó la frase, otorongo no come otorongo. Y los otorongos no solamente eso, sino que no tienen apetito para comerse a sus coetáneos y a sus congéneres. Hemos visto también que en el gobierno de Alejandro Toledo, a una persona de mucho prestigio, se le puso y se le dijo era el zar anticorrupción. El zar pues suena maravilloso, enorme, grandazo. ¿Qué pasó? Se cansó y terminó de embajador en Argentina, como todos sabemos. Después vino otro gobierno y dijo, no, un zar no fue suficiente, una zarina. Y la llevaron al Consejo de Ministros y le dieron una silla en el Consejo de Ministros, hasta que se cansó porque no le dieron un
sol partido por la mitad para poder hacer sus funciones y simplemente el tema quedó ahí. Han habido además una serie de proyectos y de planes nacionales de lucha contra la corrupción. El último es el 2012-2016, para que vean la cantidad, hojas de hojas de hojas, propuestas y propuestas. Yo quiero decir cuál de todo esto se pudo cumplir. Lamentablemente nada, papel y más papel, para lo único que sirvió, para poder escribir atrás como yo he hecho en mis notas. ¿Qué proponemos? Lo primero es el tema de educación. Si es un tema moral, tenemos que ir restituyendo desde los colegios la educación cívica y la ética. Moral. Tenemos que formar ciudadanos y no solamente instruir a futuros profesionales o trabajadores. Hay que hacer una campaña de toma de conciencia para la población que entienda perfectamente que no es legítimo, que no es moral el de hace obra, pero roba, o viceversa. La gente se ha ido acostumbrando a la corrupción y hay que sensibilizarla, al igual que a los funcionarios públicos, para que sean realmente servidores del público y no solamente ejerzan función pública. Pero además tenemos la propuesta de transparencia. Se debe colgar todo y de inmediato en las webs, todo, absolutamente todo, desde la primera solicitud con todos los documentos que se presentan, todos los informes que se emiten, todos los pases del expediente, incluso los judiciales. Y para mí, con la única excepción de los que tienen que ver con temas íntimos en que audiencias son reservadas. Eso tiene que generar transparencia colgando estos piezas de proceso, todas, sin excepción y de inmediato. De nada me sirve que cuelguen una pieza de contestación de una reclamación cuando ya la resolvieron y ya no puedo hacer nada. Tenemos también que articular a las entidades de lucha contra la corrupción, principalmente Contraloría, Ministerio Público, ojo, Poder Judicial y también la Unidad de Inteligencia Financiera, agregando, por supuesto, a la policía. Mientras no haya una buena articulación, tendremos gente de estas instituciones que si hacen un trabajo en solitario, se van desmotivando porque no tienen respuesta de las otras instituciones. Y en lo judicial, hace años, cuando era presidente de la Corte Suprema, Hugo Sibina, se hizo el trabajo del Sediajuz, no sé si igual te lo recuerdas. ¿En qué quedó? Solo se avanzaron unas cuantitas cosas y lo demás quedó ahí en unos tomos que realmente los empastaron en cuero, porque así hacen, pues, pidan la plata de los impuestos, no puede ser en normal cartoncito, no, en cuero. Y ahí están guardados en la Corte Suprema, que deben estar por el tiempo transcurrido, llenos de, bueno, polillas. Y en esto de la reforma judicial, nosotros creemos que tenemos que ser muy duros y sancionadores con los magistrados que no cumplen con los plazos procesales. Nos pueden decir que hay mucha carga procesal, etcétera, pero hay formas de hacerlo. No puede ser que por malos funcionarios jurisdiccionales puedan procesos penales caer en prescripción. Eso es criminal. Quienes faciliten la prescripción de delitos, aumentando la desidia judicial, deben ser sancionados. Y en esto de las destituciones, que lo proponemos como sanción, no solamente el Consejo Nacional de la Magistratura, que por lo demás debe ser reformado,
sino también la Oficina de Control de la Magistratura, que ve otro tipo de sanciones, pero no la destitución. Nosotros creemos que la destitución debe ser inmediata, rápida, como consecuencia de un proceso sancionador, con debido proceso y, por supuesto, con derecho de defensa, pero que se puede hacer en la OCMA sin que los expedientes estén dando vuelta por cuanta institución existe. Miren, hay otras formas también de corrupción, cuando gastas de más. Nosotros estamos acostumbrados a ver a los presidentes del Poder Judicial que se suceden y te dicen, no tenemos plata ni siquiera para darle copia de las actas de las audiencias a los litigantes. Pero los que somos abogados hemos recibido un folleto, no sé de cuántas páginas, con un papel maravilloso, con fotos por doquier de la memoria del presidente de la Corte o de la inauguración del año judicial. Eso se paga con nuestros impuestos. Y yo creo que si no hay ni siquiera plata para notificaciones, oigan, este tipo de cosas bien podrían colgarlo en una web y no estar haciendo este dispendio, como también lo hacen en montones de celebraciones con las plata de nuestros impuestos. En el tema parlamentario, proponemos quitar ya la inmunidad parlamentaria como ha sido en otros países. Nosotros estimamos que esa inmunidad está tendiendo a la impunidad y hay que terminar con ello. Y solamente cuando es necesario, la reserva tributaria que se puede levantar, al igual que el secreto bancario, con la prudencia del caso para no poner tampoco en peligro a los funcionarios. ¿Peligros? Contra su vida, contra su integridad, porque no nos podemos olvidar que hay aún delincuencia, que ha habido secuestros, que pueden volver a verlos. Y una mejor selección de los parlamentarios y todos los que van a cargos electivos, limpios de cualquier antecedente penal, de cualquiera. No es cuestión de que ya se borró por el paso del tiempo. Si tuvieron antecedentes penales, ni hablar. Y muchos proponen más comisiones anticorrupción, más instituciones. Nosotros no queremos una sola institución más. No queremos ni un ministerio más. Lo que queremos es que las instituciones caminen, que las instituciones cumplan con sus obligaciones. Y para eso tenemos una Contraloría, pero que tenemos que empoderarla con muchísimos más recursos y personal. La Contraloría tiene que ver miles de entidades y también unidades ejecutoras. Solamente en el tema municipal tiene más de 1.800 consejos distritales y cerca de 200 provinciales. Es prácticamente imposible que pueda hacer ni labor preventiva ni tampoco función fiscalizadora posterior. Tenemos que empoderarla y tenemos también que buscar otros elementos en que la sociedad, el ciudadano común y corriente, pueda decirle a la Contraloría, tengo esta denuncia, pero que no me vaya a generar represalias mañana. Estábamos con Mary Bottom en el Cono Norte el domingo, en un gran mercado popular, COSAC o algo así. Y estábamos yendo con personas que son de nuestro partido y que además son dirigentes de Vaso de Leche y de Comedores Populares. En un momento se nos perdieron y cuando nos juntamos para tomar el desayuno estaban fastidiadas y preocupadas. Nos hemos encontrado con tal o cual funcionario de nuestra municipalidad y nos ha amenazado de que por estar con ustedes y no apoyarlos a los candidatos de su preferencia, les van a hacer la vida imposible, les van a quitar la leche, les van a quitar todas las facilidades. Yo lo entiendo. Si estas personas hacen esas denuncias, va a ser represalias, va a haber represalias. En consecuencia, tenemos que tener mecanismos de denuncias que se puedan mantener por un tiempo, por lo menos, en cierto anonimato, a través de llamadas telefónicas que puedan ser reservadas
o determinados correos electrónicos, o en determinados, ¿qué les puedo decir?, buzones en que puedas dejar este tipo de denuncias que son sumamente graves, porque sobre todo se enfrentan a personas de muy pocos recursos, a veces de no suficiente cultura y normalmente muy temerosas, insisto, de las represalias. Nos dicen, por ejemplo, que se requiere procuraduría, algunos anticorrupción, ya la tenemos. Lo que tenemos que hacer es empoderarla mejor. Y en el tema de licitaciones, contrataciones de obras públicas, etcétera, tenemos que mejorar el sistema de compras estatales. Subasta inversa, tenemos que usarla más. Las compras corporativas, no tiene a veces sentido que por un lado esté comprando pistolas de una marca el Ejército, por otro lado la Marina de otra marca y por otro lado la aviación. La policía puede ser, porque su función es diferente, pero oigan, cuanto más adquieres en volumen, mejores precios puedes conseguir. Pero al igual como se debe sancionar al funcionario que no cumple con sus obligaciones y que llega o se mete en la corrupción, al bueno tenemos también que incentivarlo, estimularlo, con premios y por supuesto también con cumplimiento de metas. Y conocemos también que es necesario, sobre todo, la fiscalización de determinados activos. El lavado de activos se ha vuelto en los últimos años muy recurrente. Y lamentablemente la unidad de inteligencia financiera la convirtieron en una sección más de la Superintendencia de Banca y Seguros. Eso no debe ser. Tenemos que empoderar nuevamente a la unidad de inteligencia financiera. Ella tiene que ir contra los cochinos patrimonios mal habidos y tenemos también que hacer una cruzada nacional para que la gente entienda que también es corrupción el Pepe el Vivo, el no pagar sus impuestos. Y es un tema en que se puede llegar muy fácil. Acuérdense, Estados Unidos, Al Capone, no cayó por sus asesinatos, no cayó por sus robos, cayó por temas de defraudación tributaria. Fuerzas Armadas y Policía. Hay excelente gente de primerísimo nivel, pero también hay algunos malos. Y esos malos, que son coimeros, porque también los hay, y hay que decir las cosas como son, le hacen daño a las instituciones. Y como las personas son muy llevadas a hacer generalizaciones, dicen los policías, los militares. Tenemos que terminar con eso. Y yo creo que para terminar con eso hay que modificar el artículo 174 de la Constitución, lo que nosotros proponemos. Ese artículo no permite, salvo por sentencia final o con sentido ejecutoriada, que ordene quitar distinciones y honores y grados, o sea, degradar. Nosotros creemos que eso tiene que hacerse por una decisión administrativa, inmediata, clara, y una degradación, quitando los galones que a veces hay más que en un grifo, rápido, y en acto público y para vergüenza del que es degradado. Creemos también que para evitar las prescripciones no es necesario terminar con la institución, sino plazos más largos. Y como sabemos adicionalmente que sobre todo en los temas administrativos es donde más hay corrupción, tenemos que reducir realmente los tupas y prohibir lo que han encontrado los organismos públicos para darle la vuelta a los tupas. Vas a una ventanilla, presentas todo lo que dice el tupa y los abogados lo sufrimos a diario, te dicen, no, falta tal y tal cosa. No lo dice el tupa. Sí, pero lo dice la directiva tal, directivas internas. Hay que terminar y prohibir esas directivas internas que realmente hacen puré a los tupas.
El narcotráfico y corrupción. Nosotros creemos que hay que hacer una reforma constitucional. No se podrá indultar ni a narcotraficantes ni a corruptos, a ninguno de los dos. Tendrán que cumplir su carcelería. Nada de este tipo de cosas, porque ya sabemos a qué tipo conducen. Y agregar algo más, el tema del soborno transnacional, que no ha sido incorporado a plenitud en nuestra legislación. Y en las licitaciones, por último, no podrán ser postores en licitaciones o concursos internacionales quien en su país de origen o en cualquier otro país, la principal, sus filiales, sus branches, sus sucursales, tengan procesos por corrupción. No, señor. Si la hace en su patria, bien puede hacerla también en el Perú. Esas empresas no las queremos. También nosotros proponemos ser muy severos en el cumplimiento del Convenio Interamericano contra la Corrupción. Y agregar algo. Todo funcionario público, para que haya transparencia, debería, como los ministros, espero que todos lo cumplan, dar a conocer sus agendas, dar a conocer sus calendarios que tienen de reuniones con otras personas, públicas o privadas. Y todo esto que informáticamente se pueda cruzar para encontrar indicios que pueden haber de temas de corrupción. El Contralor me contó un día que hay 11.158 funcionarios denunciados y no sabemos nada. Muy pocos han terminado los procesos. Muy pocos han sido puestos en cárcel y normalmente ha sido el funcionario, pero no ha sido el corruptor. Esto es camino de doble vía, de doble dirección y por lo tanto ambos tienen que tener responsabilidad penal. Por eso nosotros creemos además que hay que empoderar a la superintendencia con otra atribución, como la a la Contraloría, igual como la Superintendencia de Bancos y Seguros, poder intervenir cuando hay sospechas o indicios de corrupción en algunas entidades para que el cáncer no se vaya propagando. Queridos amigos, les agradezco muchísimo la atención y tengan la seguridad que seguiremos tratando por lo menos de poner el orden que requiere el país en toda su administración. Mil gracias. Gracias al candidato entonces Antero Flores Arauz. Le damos inmediatamente la palabra al primer panelista, Fernando Carballo. Buenas tardes, Antero Flores Arauz. Buenas tardes a todos los asistentes. He escuchado con mucha atención el inventario de los disfuncionamientos institucionales que nos ha hecho y trato ahora de imaginarme qué medidas tomaría usted en un eventual 100 primeros días de gestión presidencial. Es decir, ¿qué nudos gordianos priorizaría usted para ser cortados? Y en especial quisiera que se refiera a un punto sobre el que anunció una reforma, sin dar más detalles, pese a que quizás es una de las claves de nuestra corrupción, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, no solamente porque nombra a los jueces supremos, sino que está a punto de nombrar también a las futuras autoridades electorales, presidente del JNE y OMPE. Hay algunas propuestas que ya están circulando, pero quisiera que usted nos diga qué cosa es lo que haría usted con el Consejo Nacional de la Magistratura para que no quepan más dudas ni sombras sobre la acción de este importante ente público. El mejor tiempo de hacer reformas no es como las electorales, cuando ya estás metido en un proceso. Yo creo que eso fue hasta irresponsable del Congreso y del Poder Ejecutivo, que hasta para numerarla demoró un mes. Este tipo de reformas tienen que hacerse de inmediato, cuando entra una nueva administración. Y nosotros propondremos
las modificaciones de inmediato, de asumir el cargo, las medidas de modificaciones parciales de Constitución. Una de ellas, el Consejo Nacional de la Magistratura, integrantes, formas de elección, porque no se justifica que habiendo, por ejemplo, colegios profesionales y universidades, en los colegios, en las universidades sean los rectores los que se reúnan y elijan, mientras que en los colegios profesionales tienen que comenzar todos los profesionales haciendo sus colas. Si los profesionales ya le dieron confianza a los decanos que eligieron y son sus representantes, ¿para qué demonio tienen ellos, los profesionales, que hacer larguísimas colas un día cada cierto tiempo para estar eligiendo a los miembros del Consejo de la Magistratura? Hay cosas que se pueden hacer. Otra es el tema que les he dicho de militares y policiales y policías, que a lo que yo agregaría también el tema bomberil, donde también se ha visto en algunos momentos corrupción. Y de inmediato, una cosa que no necesitas esperar ni un día, un decreto supremo en que reduzcas drásticamente los ítems de los tupas en un 25% y los requisitos en cada trámite también 25%. Vas a ver cómo se van a mover los funcionarios públicos para simplificarle la vida al funcionario y no ser aquelarres en que te hacen trámites y trámites y trámites para justificar sellos y más sellos y así contratar el nuevo gobierno el personal que quisiera meter en la administración. Muchas gracias. El turno de Mayén Ugarte. Con esta de acá, ¿no? Doctor Flores Arauz, se dice mucho o se tiene mucha expectativa de que transfiriendo el personal de las oficinas de control interno a la Contraloría para que dependan directamente de estas y no de las entidades auditadas, tendríamos una mejor posibilidad de control. Por otro lado, dado los problemas de, como usted decía, 11.000 funcionarios identificados, digamos, por la Contraloría con problemas, que no son sancionados, que no son acusados o de los cuales no sabemos qué pasa con ellos, con el argumento de que la justicia no funciona, se creó un tribunal administrativo en la Contraloría. Sin embargo, el tribunal no ha resuelto el problema, no hay un número importante de personas que han sido sancionadas por ese tribunal, porque el fondo del asunto es que los expedientes que llegan al tribunal, como llegaban y siguen llegando al Poder Judicial y a la Fiscalía, adolecen de serias deficiencias. Por ejemplo, cuando no se puede identificar al responsable, se mete un pelotón de personas que están en la entidad pública dentro de un paquete, como todos, parte de un escenario de corrupción. Si la Contraloría no está debajo del Poder Ejecutivo, sino que es un órgano autónomo, por lo tanto la Presidencia no tiene la posibilidad de definir cómo será su reforma, ¿no es cierto? Y el problema es un problema de calidad el que está haciendo la auditoría, que no logra hacer estas auditorías con un nivel mínimo que puedan pasar por el sistema de revisión judicial. ¿Qué cosa propone como reforma de la Contraloría? Yo he escuchado a candidatos y algunas otras autoridades que dicen, oigan, el tema de la Contraloría es muy simple, las OSIs que las paguen ellos. Oye, las paga el Estado, que es lo mismo, dependen funcionalmente de la Contraloría, que pague el sueldo Gil o Mil, que lo pague A o que lo pague B, es lo mismo, funcionalmente dependen de la Contraloría. Eso no es el tema. El tema es la calidad del control y que haya la voluntad política de resolver el tema, porque hasta ahora no la hay. Tan prueba es que casi la mayoría de proyectos que ha presentado la Contraloría al Congreso, ahí están. No se resuelven, pero sí me declaran de interés, ¿qué te puedo decir? Pues el trabajo del emolientero, o de repente patrimonio nacional, el cóndor. ¿Para qué? ¿Va a tener más garras? ¿Va a agarrar más toros? No sabemos. Ese tipo de proyectos. Pero los importantes que nos permitan mejorar la calidad de la administración y mejorar también el aspecto ético, nada. Y hay montones. Muy bien, la intervención de Luis Salazar.
Muchas gracias, doctor Antero. Se habla mucho de que a los funcionarios y a las entidades hay que empoderarlas más, hay que darles más poder. En otros casos se habla de discrecionalidad, hay que aumentarles la discrecionalidad, que es el poder decidir qué cosa es bueno, qué cosa es malo. Se habla mucho de que la legislación tiene que ser más dura en algunos casos, con más multas, con más sanciones. En otros casos se habla de legislación más simple, se discute mucho sobre la tramitología, se discute mucho sobre la informalidad, si es una consecuencia o si es una decisión, o sea, yo quiero ser informal o es que el sistema no me permite ser formal. Se dice, por ejemplo, contradicciones, que hay muchos funcionarios que tienen miedo de actuar porque tienen miedo a las consecuencias de actuar. También se dice que hay funcionarios que lo hacen, o sea, que no actúan para generar prebendas. Entonces, un poquito que desde el sector privado en el que yo provengo, hay una gran confusión. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es para usted el origen real de la corrupción y cómo haría o qué acciones tomaría para corregirlo? Miren, se ha dicho de todo. Se dice que hay bajas remuneraciones y que eso puede justificar, y si no justificar, por lo menos entender los pedidos de la coima, el diezmo, le dicen el segundo IGB, el barrane en los de origen árabe, el schwarz, le dicen también los de origen judío. Hay montones de nombres para lo de la corrupción, pero ¿es por bajas remuneraciones? Yo la verdad no lo creo. Es por un tema de moral. Se han ido perdiendo valores y lo principal que tenemos que hacer es recuperarlos para que la gente perciba claramente que todo lo que es corrupción daña a la sociedad. Y por no tener recursos, como lo dije al inicio, suficientes el Estado, ¿cuántos niños morirán por falta de atención sanitaria? ¿Cuántos niños estarán o seguirán estudiando en escuelas que no tienen ningún atisbo de ser realmente escuelas? Yo creo que es un tema de educación moral, sobre todo. Ahora, te has referido también al tema de la formalización. Yo tengo mi idea muy particular. Yo creo que cada cierto tiempo el Estado dice, hoy hay que formalizarse para que más personas entren en la formalidad y tributen. Entonces firmas tu formulario y ya está formalizado. El día que tú te formalizaste, pasaste a ser de desconocido por la administración a conocido. Y ese día te caerá el Ministerio de Trabajo más UNAFIL porque no registraste tu libro de planilla. Te caerán también porque no comunicaste el rol de vacaciones. Te caerán también porque no tenías la planilla electrónica. Te caerán también porque no hiciste el depósito del CTS. Y como tanto el Ministerio de Trabajo como SUNAFIL tienen más o menos las mismas atribuciones, es probable también que te caigan los dos. Pero la municipalidad, como eres informal, no tienes licencia. Ese día te caerán por no tener licencia, pese a que te han visto todos los días cuando han pasado por tu local. Y te caerá también defensa civil, porque no, tu extinguidor no lo tienes, o ya se venció el plazo, o porque no tienes el cartelito que dice no fumar, o porque no tiene el cartelito que diga cómo sales en caso de siniestro. Plano de evacuación le llaman. Y al día siguiente te caerá también SUNAT por lo de la seguridad social. No has pagado esa luz. Y por lo tanto, tus trabajadores siguen en la informalidad. Tú te has formalizado, pero ellos siguen informales. Y te caerá también el sistema pensionario, sea la ONP o las AFPs. Y ya para el colmo y como cereza en torta, la SUNAT, que te dirá, los años que no han prescrito son 5 y usted debe de impuesto del IGB más selectivo, impuesto de promoción municipal, tanto, más intereses, más sanciones, más multas. Y
Oigan, no solamente eso, usted debió pagar también impuesto a la renta y no lo declaró. Entonces, con sus signos exteriores, yo que soy un gran calculador, calculo que usted es rico y acaba el más cargo, acaba la liquidación. Entonces, nadie se va a formalizar mientras eso no vaya aparejado de una amnistía de todo ello. Si no, es imposible. Serían masoquistas los que se formalicen. Tenemos que facilitar la formalización. Bien, y la última pregunta en el panel de Eduardo Darllán. Gracias. Usted ha mencionado la importancia del Poder Judicial para combatir la corrupción y ha mencionado el Seriajus, un esfuerzo enorme que se hizo y que efectivamente ha quedado en buena parte encarpetado. Pero todo presidente que llegue con ánimo reformista se encuentra con un problema. El Poder Judicial, como usted sabe, es autónomo y la mayor resistencia al cambio viene desde adentro, sea por elementos abiertamente corruptos o por elementos que han sabido sortear y vivir dentro de ese sistema y deben muchos favores, y por supuesto hay un sector de personas más honestas, ¿no? ¿Cómo hacer desde el Poder Ejecutivo, en concreto, llevar adelante una gran reforma de la justicia si hay ese elemento interno que con la excusa de la autonomía se opone sistemáticamente a todo cambio? Mira, se ha dicho siempre que el Parlamento es el primer poder del Estado. Eso no le gustaba al Ejecutivo, que decía, pero yo gobierno, yo soy primero. Realmente el primero es el Poder Judicial. ¿Y saben por qué? Porque es el único que puede cambiar decisiones gubernamentales y normativa legal al aplicarla o no aplicarla. En consecuencia es el Poder Judicial. Pero al Poder Judicial, en un sistema de pesos y contrapesos, que eso es la democracia, el Congreso tiene que señalar normas y tiene que determinar rendiciones de cuenta a través de la fiscalización parlamentaria al Congreso de la República. Y tienes que hacer una cosa adicional también a llevar todo lo que falta del Seriajus. El presidente del Poder Judicial no puede estar cambiando cada 2 años. Esto es imposible, hacer una gestión de ese tipo. Cuando recién te estás acostumbrando a ver ya no los temas jurisdiccionales, sino los temas de la administración, porque en el fondo eres el titular del pliego, oye, comenzaste a aprender y ya se te pasó el tiempo, ya viene otro, y otro a aprender, y el subsiguiente a aprender. Tenemos que hacer que por lo menos los presidentes del Poder Judicial duren 4 años.